Conductas religiosas es la primera parte de este último tema sobre lenguajes de la religión, que incluiría otros. Conductas religiosas es un paso más. Ayer estuvimos mucho tiempo hablando de la entrevista, mucho tiempo hablando de la oralidad, y aquí sería más bien hablar de la observación, de las visiones de la religión conductual, podríamos decir. Hasta ahora hemos visto la religión pensada, la religión imaginada, la religión dicha o escrita, y ahora lo que nos interesa es lo que ilustre el mundo de las conductas, que también requiere la observación. Sería la clave, ¿no? La clave de la aproximación sería la observación. Bueno, por una parte, observación sobre, por ejemplo, rituales, pero también las conductas que se plasman en contextos documentales como pueden ser los contextos arqueológicos. Aquí juntamos una cosa con la otra. En estos planteamientos de esta asignatura, de ir más allá de las fronteras habituales. Normalmente tú no conectas arqueología con observación o observación participante. No conectas entre nosotros. Por ejemplo, en otros lugares, en México, es muy común los especialistas en mundo maya que a su vez estén observando rituales de los mayas actuales. Es una cosa que se ve como normal. En cambio, entre nosotros parece que son aproximaciones, en cierto modo, diferentes. Y no es así. Efectivamente, esto que estamos viendo, esta religión materializada, esta religión material, si quieren llamarlo así, deja restos, deja esos restos materiales del rito, restos materiales del culto, que los podemos encontrar en contexto arqueológico y los podemos encontrar también en ese contexto de nuestra presencia en el campo. La arqueología religiosa, que sería una de las partes, ¿qué es lo que permite? Pues un conocimiento extraordinario de ciertos aspectos. Muy particularmente este mundo de la testificación de rituales es fundamental para comprender los primeros ritos. Recordarán que en una de las clases estuvimos hablando de Moshe y del ritual funerario. ¿Qué es lo que ocurre con el ritual funerario? ¿Qué es lo que ocurre con la arqueología de la muerte? Pues que genera una religión material muy particular, puesto que suelen ser contextos cerrados. Una tumba suele ser un contexto cerrado, no es un contexto, aunque las haya también, que incluyan años sucesivos futuros, es decir, primero se hace un enterramiento y luego se van metiendo posteriores enterramientos, eso también ocurre, pero digamos que son contextos cerrados, y son contextos cerrados que permiten una interpretación cerrada, no esas interpretaciones más complejas cuando hay estratigrafías complejas, cuando hay muchos años de utilización detrás. Entonces, este mundo de la arqueología religiosa que estamos viendo en relación pues, con la arqueología de la muerte, los rituales funerarios, los ajuares funerarios, tiene unas posibilidades extraordinarias. De hecho, es nuestro primer contacto en el tiempo con los rituales y permite trabajar sobre lo que ofrezca rastros. La arqueología solamente se basa en lo que deje rastros, es decir, que hay rituales que no dejan suficientes rastros. Ese es un pequeño problema o un gran problema, que en cambio sí que podemos por la observación llegar a comprenderlos y llegar a conocerlos. Y le ocurre a este tipo de fuentes que están en lo que respecta al pasado en crecimiento permanente. Eso es una característica de la fuente arqueológica, que en parte lo hemos visto al hablar de la iconografía, puesto que la iconografía
es una fuente, podríamos incluirla dentro de las fuentes arqueológicas, aunque aquí estemos haciendo esta diferenciación entre estos lenguajes de la religión que se plasman en materialidad y estemos diferenciándolo de la religión legible. Pero como ven, es una clasificación, es un intento de clasificación para ordenar nuestras cabezas, pero en realidad todo está muy interconectado y muy entremezclado. Y en última instancia, después de lo que vimos ayer, y es que para enfrentarse a Internet hay que utilizar la misma metodología crítica que para enfrentarse a cualquier otra cosa, pues nos daremos cuenta que metodológicamente estamos en un mismo continuum realmente, aunque la finalidad de la clasificación es que podamos parcelarlo a la hora de pensarlo, pero está así. Por tanto, ¿qué nos encontramos? Con una fuente en constante crecimiento, una fuente extremadamente interesante para dinamizar los estudios. Y es un elemento clave. Si entramos un poco más en la arqueología, no tanto en la observación del presente, que es muy importante para todo esto que estamos viendo, el rito vivido, el rito materializado, pero si nos centramos en pensar el pasado, pensar la arqueología la arqueología religiosa, si quieren llamarlo así, pues nos encontramos que muchas veces los problemas que hemos detectado en otras ocasiones, que tienen que ver directamente con preconceptos a la hora de plantear una investigación, los encontramos igual. Lo que a veces llaman arqueología creativa o arqueología imaginaria. Algunos proyectos arqueológicos tienen unas implicaciones muy problemáticas, implicaciones de carácter religioso, y llevan a que sea necesario, desde el punto de vista de la reflexión metodológica, que es la que hacemos nosotros aquí, que sea necesario poner todos estos asuntos entre comillas y someterlo, desde luego, a las críticas que someteríamos cualquier otro tipo de documentación. Por ejemplo, cuando proyectos de investigación, y hay muchos, proyectos de investigación arqueológica tienen la finalidad última de demostrar que la Biblia tenía razón. Y los hay, y muchísimos, ¿no? Intentan demostrar la literalidad bíblica. Por ejemplo, cuando intentan encontrar el arca de Noé. O siguiente paso, intentan encontrar las pruebas de un diluvio universal que, puesto que la Biblia dice que es universal, tendría que hallarse en cualquier lugar. No sé si se dan cuenta que se parece muchísimo a el sesgo del padre Smith, con la idea esa de que en todas partes tendríamos que encontrar un monoteísmus, pues aquí en todas partes tendríamos que encontrar la literalidad del mensaje bíblico. ¿Y cuántos se han planteado de esa manera? O hallar restos, la materialidad de lo que narra, por ejemplo, ese nuevo evangelio americano que es el Libro de Mormón. Es decir, buscar en México la materialidad, los restos materiales de esa narración que evidentemente es tenemos que analizarla como una narración imaginaria, pero que para estos arqueólogos caracterizados por puntos de vista, por preconceptos, o sea, por puntos de vista a priorísticos, pues para ellos la clave es certificar la realidad de ese relato o la realidad de las leyendas hinduistas, que en muchos casos está ocurriendo con esa arqueología imaginativa o arqueología imaginaria que lleva por ejemplo, a una puesta en duda, que podríamos decir, de carácter metodológico del trabajo que están haciendo algunos equipos arqueológicos. Estoy pensando especialmente en los equipos que han estado trabajando en el entorno en Ayodhya, para ver si debajo de la mezquita
que mandó construir Babur, el emperador mogol Babur, había un templo de Rama o no había un templo de Rama. Y dependiendo del sesgo de los arqueólogos musulmanes no lo encuentran, los arqueólogos hindúes sí lo encuentran. Hay un preconcepto detrás de sus trabajos. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces detrás de todo este asunto hay unas agendas políticas que desmontan completamente la capacidad de trabajo sobre la religión material. Y entonces la religión material se convierte en un campo de batalla. Aquí les he puesto un enlace, por si quieren desarrollarlo, justamente al tema de la destrucción de la mezquita Babri y de todo lo que hubo detrás de ese asunto, que tiene mucho que ver con la materialidad de la religión, con la religión material, con los restos que pueden encontrarse en unos u otros lugares. ¿Cómo resolverlo? Pues evidentemente se resuelve de nuevo, y como veremos en los últimos temas, con la socialización de la investigación. ¿Cuál es el gran problema que puede encontrar alguien que está desarrollando un proyecto de investigación que su última finalidad es demostrar la realidad de un relato imaginario? La realidad de un relato imaginario, como puede ser el Libro de Mormón o como pueden ser unas cuantas de las leyendas que aparecen en la Biblia. Pues la prueba de fuerza es socializar esa investigación en contextos en los cuales se le pueda poner en duda. Por eso, de nuevo, entenderán la importancia que tiene diferenciar adecuadamente los contextos teológicos de los contextos, digamos que científicos. Es decir, lo que estuvieron viendo en la práctica 1, que cabe la posibilidad de que haya ciertas asociaciones que permitan a gente exponer este tipo de cosas, aunque sean plenamente imaginarias. ¿Por qué? Pues porque tengan un sesgo teológico, o mejor dicho, que sean theological friendly, es decir, que permitan a gente que plantee este tipo de cosas exponerlas, a pesar de todos los pesares. Y otras, como vieron que ocurría con la IAR desde el principio, lo planteaba desde las primeras palabras de presentación en su página web, la IAR no tolera este tipo de cosas. No tolera este tipo de cosas porque, evidentemente, van en contra del método científico. Por mucho que digan que han empleado la arqueología, las formas más científicas del trabajo arqueológico. Pero una cosa es que emplees adecuadamente las técnicas estratigráficas y otra cosa es que las apliques en un contexto que desvirtúe completamente. ¿Qué ocurría con la escuela del padre Smith? Eran espléndidos etnógrafos, pero había un preconcepto que distorsionaba completamente la base misma de la investigación. Pues eso nos ocurre también en estos contextos de la religión material. Por tanto, susceptible, como todo lo demás, de ser sometido a esta máquina de puesta en duda, que es una de las bases metodológicas que hemos estado revisando a lo largo de todas estas clases. La historia de las religiones o la ciencia de las religiones, o como quieran llamarle, por una parte tiene la perspectiva comparada, pero por otra parte tiene la perspectiva crítica, y es fundamental ambas. Otro contexto de trabajo de estos otros lenguajes de la religión, ya estamos metiendo unos cuantos, ¿no? Sería, por ejemplo, para mi gusto, uno de los más potentes, que es, yo lo llamo sociogeografía de las religiones. Otros lo llaman directamente geografía de las religiones. Pero claro, entienden geografía como geografía humana o geografía social. Entonces, es una mezcla de técnicas sociológicas y técnicas de análisis geográfico, y que lo que hacen es intentar construir un mapa, siempre teniendo en cuenta que el mapa no es el territorio, como bien decía el profesor Smith, que tiene un libro que se llama Map is not Territory. O sea, el mapa no es el territorio. El mapa es una aproximación
es una tentativa siempre sometida a obsolescencia de intentar dibujar ese mundo religioso que quieres estudiar. ¿Qué tiene en cuenta la sociogeografía? Pues los lugares, los estratos, los territorios, la sociedad, toda esta combinación que nos permite conocer la religión anclada en los territorios determinados, anclada. Se construye gracias pues, a las técnicas que se han desarrollado enormemente en los últimos años y que ya, en cierto modo, nos son casi connaturales, podríamos decir, como son los SIG, es decir, las técnicas de análisis geográfico que utiliza lo que ahora es la clave para un mapa, que es los satélites y la información que producen los satélites. Pero también las técnicas sociológicas, las técnicas estadísticas, porque el mapa sin información no dice nada. Nosotros cuando queremos analizar un mapa, les voy a dar un ejemplo que a lo mejor les puede resultar de interés. Recordarán este Afganistán que tanto sale en las noticias. Recordarán cuando el gobierno talibán, una de las cosas que hizo el gobierno talibán, que a veces, bueno, que la comunidad internacional no lo entendió, fue la destrucción de los budas de Bamiyan. ¿Qué finalidad podía tener la destrucción de los budas de Bamiyan? Que eran las estatuas de Buda de pie más grandes que se conocían. Hay otras de Buda tumbado que son más grandes, pero estas de Budas de pie eran los más grandes. Es decir, el Buda enseñando, no el Buda muriendo como es el Buda tumbado, ¿no? Sino el Buda enseñando. ¿Qué finalidad podía tener? Pues esa finalidad se entiende muy bien con un mapa. Bamiyan está en la zona de Afganistán, no está muy lejos de Kabul, en una zona de Afganistán en que hay una entrada de otra población que no es exactamente la población que era la base de los talibán. ¿Por qué? Pues porque eran chiitas. En Afganistán hay una parte de población chiita y una gran mayoría de población sunita. Los talibán son sunitas. Tienen una interpretación determinada de muchas cosas, entre otras, de lo que es la yahiliyya, de lo que son los tiempos anteriores al Islam y el desprecio a esos tiempos anteriores al Islam, que a lo mejor no tienen esa misma sensibilidad entre el chiismo afgano. Era una forma, a lo mejor lo que nosotros leímos desde Occidente era una forma de poner en duda el mundo occidental, poner en duda lo que hace el mundo occidental con el patrimonio, que es cosificarlo, convertirlo en una cosa que hay que defender. No es una cosa en la que hay que creer, sino una cosa que hay que defender, y hay que defenderla porque es patrimonio de la humanidad, y hicieron a los budas patrimonio de la humanidad. Es decir, que era en cierto modo volarlo, era hacer un enorme reto a UNESCO y a todo lo que como tal representaba. Pero también era una forma, y por eso se entiende gastar tantos explosivos en algo así y con tanta reiteración durante el tiempo que estuvieron en ello, era una forma de dar una lección que se entiende gracias a mirarlo en un mapa. Se entiende gracias a verlo en un mapa. Esto es lo que les quería decir. Esta mezcla de técnicas estadísticas, sociológicas y geográficas que permiten comprender el territorio de un modo, evidentemente, siempre, lo que les decía antes, siempre tentativo y siempre en obsolescencia, evidentemente, pero comprenderlo de un modo superior al que podríamos tener sin este tipo de técnicas. Las técnicas estadísticas para el conocimiento y la información cuantitativa son fundamentales. Hemos hablado algo de ello cuando hablamos de las distintas técnicas o de las distintas aproximaciones, la interdisciplinaridad dentro del
como elemento fundamental metodológico de nuestra disciplina. Hablamos algo de ello, pero entiéndanlo aquí y entiéndanlo dentro de esas dinámicas, las dinámicas que a veces nos muestran las estadísticas de un modo que difícilmente somos capaces de llegar a ellas desde otras perspectivas y otras técnicas. Por ejemplo, el catolicismo español. El catolicismo español sin el toque estadístico no llegaríamos a entenderlo adecuadamente. O los seguidores de la Iglesia de Inglaterra. En uno y en otro, un elemento fundamental es el que ofrece la estadística. La estadística, por ejemplo, de cumplimiento. Nos encontramos con que el cumplimiento es inferior al 10% en la Iglesia de Inglaterra, es cercano al 10% en el catolicismo español. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si combinamos unos datos con otros, podemos llegar a entender, también podemos tender a eso que se llama la interpretación económica de la religión, pero a veces puede ser útil. En el caso español, ¿cuánto tiempo, esas ecuaciones que se hacen a veces, cuánto tiempo dedica un católico español a la religión? ¿Cuánto tiempo dedica un testigo de Jehová a la religión? Entonces, ¿qué es lo que terminamos viendo? Pues si no hay un cumplimiento dominical, es que el católico español estándar no dedica ni siquiera una hora a la semana a la religión, ni siquiera una hora al mes a la religión, que es lo que nos cuentan las estadísticas del CIS, ni siquiera casi una hora al año. Entonces, alguien como un testigo de Jehová estándar que dedica, ¿cuánto a la semana? 20 horas, 25 horas a la semana, vale por 1000 católicos o por más. Entonces, la fuerza estadística que hay entre una y otra permite entender ciertas cosas que por el mero número no lo entiendes. Es decir, con una mera mirada no lo entiendes. Esto sería también, en cierto modo, esa sociogeografía. Y la entendemos en gran parte, esa sociogeografía, con el instrumento que hemos revisado en algún momento, que es el directorio plasmado en un mapa que ofrece el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, que en su momento lo vimos. Gracias a eso, ¿qué nos encontramos? Pues que la presencia de testigos de Jehová en el caso español es muy notable respecto al número, a su número. Su número son 110.000, 115.000, 120.000, pero los lugares que podríamos denominar de culto son muchos, son la mitad. Más o menos podríamos decir que hay tantos salones del reino, la mitad de salones del reino que de mezquitas en España, más o menos podríamos decir eso. Y claro, hay 110 o 115.000 testigos de Jehová y 1.600.000 musulmanes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la implicación de los testigos de Jehová con la práctica religiosa y con la acción religiosa, pues lleva a esa necesidad que incluso se plasma en un mapa, que es lo que hemos visto, en una estadística mezclada con un mapa. Nos da esos panoramas para entender cosas. También la geografía de los conflictos religiosos se entiende mucho mejor con un mapa. Esa geografía del conflicto, esa geoestrategia del conflicto se entiende muchísimo mejor por medio de un mapa. Por tanto, tener en cuenta esa perspectiva, que es una perspectiva que además nos puede permitir comprender bien el mundo en el que nos movemos. Ese mundo, si tenemos estadísticas adecuadas. A veces ese es uno de los grandes problemas, que no tenemos ni estadísticas adecuadas ni mapeos suficientemente significativos, porque lo que les decía antes, una imagen de satélite sin los datos que hay detrás no llega a la relevancia de lo que nosotros necesitamos para nuestros análisis. Es decir, necesitamos la mezcla de unos con otros.
unas documentaciones con otras documentaciones. Siguiente paso, más. Les estoy dando, en cierto modo, lo que a mí más me gusta dentro de estos lenguajes. Pero hay ahora unos lenguajes cada vez más potentes. Uno de los lenguajes de la religión, y ustedes se estarán dando cuenta porque en la enseñanza que están siguiendo tiene un peso importante, son los lenguajes jurídicos. Fundamental. Cada vez son más importantes, cada vez más en la propia construcción del campo religioso. En el campo religioso español es incomprensible sin la base jurídica que lo sustenta. Hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, la economía que hemos visto antes, pero tantos otros. Aquí les pongo un etcétera y otros diversos lenguajes de la religión que se construyen desde especificidades de unas y de otras miradas que no les insisto mucho en ellas porque ya las hemos visto al hablar de la interdisciplinaridad. Y nos queda el lenguaje de la religión más inasible, más difícilmente comprensible, convertible en algo lógico, convertible en algo que se vehicule por medio de palabras, que es justamente el silencio. Hablar de los lenguajes de la religión requiere también ser sensibles a una fuente de información que no llega por medio ni de los sentidos, ni de las palabras, ni de los colores, ni de los sonidos, es decir, de nada que hemos estado viendo hasta ahora. La religión es también un mundo de silencios que llevan al límite nuestros instrumentos analíticos, llevan al límite nuestras capacidades metodológicas, porque no están diseñadas para esto. Quizá alguna pueda estar diseñada. Ese mundo del interior de la piel, ese silencio íntimo que podríamos llamar también de los neurotransmisores, ahí es donde puede, y que conforma un lenguaje de la religión, ahí es donde puede quizá haber un acercamiento. En esto que les digo, neurotransmisores, ¿por medio de qué se pueden conocer? Pues por medio de uno de los lenguajes de la religión con más posibilidades de futuro que hay ahora mismo, que podríamos llamar ciencias cognitivas de la religión, si quieren llamar, o neuroreligión. Estas técnicas que se adentran en ese límite, que es el límite del silencio, el límite más allá del silencio, y que quizá permitan conseguir explicar los mecanismos neuronales que desencadenan ciertas experiencias religiosas, pero que desencadenan también la experiencia del silencio que encontramos en tantísimas religiones como uno de los elementos clave. Y pueden, desde luego, quizá llevarnos por lo menos a comprender esos lenguajes del silencio, estos lenguajes del silencio característicos de muchas formas de manifestación en distintas religiones o incluso en no religiones. Ahora mismo hay todo un mundo que puede tener como meta última el silencio, aunque no sea la base principal la experiencia del silencio, pero que puede tener esa como meta última y que no requiere la necesidad del soporte religioso, como puede ser las técnicas que ahora tanto se llaman de atención plena o mindfulness o todo este asunto, cuya última perspectiva, aunque no es la principal, desde luego, no es lo que se enseña principalmente en mindfulness, porque principalmente en mindfulness lo que se intenta es el desarrollar la atención plena. La atención plena no es el silencio, porque la atención plena se desarrolla por medio de, en las fases, en muchas de las fases, en realidad, de la meditación, esta que podríamos denominar mindfulness, basada en la atención plena. Si quieren, el desarrollo religioso lo tenemos en algunos de los textos budistas y muy particularmente el más fácil de
de acceder a él porque tenemos una traducción extraordinaria, que es la de Amadeo Soler Lerís y Abraham Vélez. Son los discursos, la recopilación de discursos, algunos de los discursos medios, lo que se llama Majjhima Nikaya, discursos medios de Buda, y dentro de esos discursos medios de Buda hay unos cuantos que se centran en la meditación y uno específicamente que es el clásico sobre la atención plena, que en Pali se dice Sati, y es el Satipatthana Sutta, el sutra que se centra en la atención plena. Y entonces en ese planteamiento, que son teóricamente las palabras de Buda en relación con una técnica de meditación como puede ser esta en la atención plena, se basa pues en la atención sobre una serie de cosas. Por ejemplo, la respiración, que es lo que se suele utilizar en mindfulness ahora mismo, la atención sobre la respiración. Desde el momento en que estás centrando tu atención en la respiración, no estás en el silencio, estás en la respiración. O cuando estás haciendo lo que serían en inglés los llaman el body scan, es decir, todas las prácticas de atención al cuerpo o a los sentidos en relación con sentidos, emociones, etcétera, todo eso no es una meditación sobre el silencio, es decir, no es una atención plena hacia el silencio. Pero claro, también hay en ciertas aproximaciones que podríamos llamar de mindfulness, puede haber esa atención hacia el silencio. Entonces ahí sí que podríamos hablar de un lenguaje del silencio que iría más allá solo del lenguaje religioso. O sea, no sería las prácticas de silencio que hay en la meditación católica o las prácticas del silencio que hay en la meditación musulmana o en el hinduismo, etcétera, sino que estaría basada en un contexto de carácter que no necesita la religión en la base. Bueno, pues esto que vemos es una de las formas de aproximación a ese mundo de las informaciones más allá, o si quieren, más acá, más hacia adentro del límite exterior de la piel. Si les interesa, tenemos la suerte y además nos permite avanzar una de las cosas que es importante que tengan en cuenta y que también es metodología, que es dónde tienen ustedes que socializar lo que hagan o dónde tienen que ir para aprender más cosas o qué es lo que dónde tienen que ir a buscar cosas que tengan que ver con lo que nosotros estamos haciendo, es decir, la ciencia de las religiones o la historia de las religiones o como quieran llamarle, que son las revistas. Y una de estas, que es clave, una de las dos revistas fundamentales que hay en España, con una mirada general al mundo de las religiones en la línea de lo que estamos viendo aquí, que es la revista ILU, que publica el Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid, el único instituto como tal, instituto universitario de investigación con esa denominación de ciencias de las religiones o de historia de las religiones, o quieran llamarle, que hay en toda España. No hay otro así que no sea los que puedan estar en las universidades de la Iglesia, pero en las universidades, digamos, en el contexto de las universidades civiles, es el único instituto, el Instituto de Ciencias de las Religiones. Y tienen una revista que es la revista ILU. Y si les interesa, el anejo a la revista ILU, que tiene muchos, el anejo número 19, hay un volumen específico coordinado por Santiago Montero y Maricruz Cardete sobre la religión y el silencio. Y entonces tienen una aproximación desde distintas religiones por especialistas a este asunto de los silencios. Por si les interesa, ventaja de ILU, libre acceso completo. Es decir, que pueden bajarse todos los números de la revista y todos los anexos de la revista. Entonces, échenle un vistazo lo tienen aquí el enlace, échenle un vistazo y miren a ver qué les parece esta aproximación al lenguaje de la religión, que es el lenguaje del silencio o de los silencios que les estoy planteando. Y como siempre, pues una pregunta.
Cabe preguntarse si los silencios religiosos pueden verdaderamente analizarse por medio de la neuroreligión o no. Esa es una pregunta que yo me hago y que puede estar planteando los límites de la propia neuroreligión y los medios que tienen las diversas técnicas puestas en marcha por las ciencias del cerebro, las ciencias cognitivas de la religión, a la hora de entrar a conocer este mundo. ¿Hasta qué punto puede eso testificarse adecuadamente? No sé si se dan cuenta lo problemático que puede ser entrar en una experiencia de silencio con toda la cabeza llena de sensores o metido dentro de un aparato que te está haciendo un escáner cerebral. Aunque hay algunos que han sido cobayas extraordinarios. Uno de ellos es muy famoso, que es Mathieu Ricard, uno de los traductores del Dalai Lama, un monje del budismo tibetano, un monje Gelugpa francés, que además ha sido muy famoso por sus conversaciones con su padre. Rebel se llama su padre. Y su padre es filósofo y él es monje, aunque era científico. Por eso es interesante la figura de este Mathieu Ricard, ¿no? Y como cobaya, aparecen muchas fotografías, son muy famosas con el casco este llamado de Persinger modificado para analizar las ondas cerebrales en meditación, etc. Entonces, bueno, pues quizás sí es un camino, pero no es fácil de que la gente sea capaz de vivir la experiencia del silencio monitorizado por del modo que sería necesario a la hora de conseguir esto que les digo, convertir en otro lenguaje, que es el lenguaje de la información que surge de todos estos aparatos, este lenguaje del que les hablo, que es un lenguaje más allá del logocentrismo, más allá del oculocentrismo, pero quizá no más allá de las ubicaciones de la religión en ese God in the Brain del cual hablaban Persinger, hablaba, y D'Aquili, estos primeros que se dedicaron a hacer este tipo de trabajo, y que, en fin, es uno de los campos. Si se fijan un poco, miran un poco en Internet, en publicaciones sobre neuroreligión, a veces los llaman neuroteología, en inglés neurotheology, o a veces neurophilosophy. Si miran, verán que son miles y miles y miles de publicaciones cada año, aproximando este mundo, que realmente es un mundo fascinante, que no solo sirve, evidentemente, para los lenguajes del silencio, como luego veremos. Pero aquí queda la pregunta, porque dense cuenta que es una pregunta de carácter metodológico. Es decir, que sí se pueden analizar los lenguajes del silencio por medio de la neuroreligión, o si no serían absolutamente irreductibles, que sería irreductibles al análisis, que sería la otra opción.